Pues vamos a la siguiente. La siguiente es La Llegada, Arrival, del 2016. Es una película de ciencia ficción, un género que hasta ahora no había tocado de forma directa, aunque sí que hay algún elemento fantástico en alguna de sus películas, pero no ninguna tan directamente de tema ciencia ficción. Trata sobre unos ovnis, una docena de ovnis que llegan a la Tierra, que además son ovnis, como veis la forma en el cartel, que no son los típicos ovnis, y que cada uno de ellos va a diferentes países y además países importantes, y se quedan ahí de forma inmóvil, sin que nadie sepa muy bien quiénes son y qué vienen a hacer y quiénes son las intenciones, ¿no? Entonces, los ejércitos de cada país se movilizan y intentan, de una manera u otra, ponerse en contacto con ellos. La película se centra en Estados Unidos, claro, son los protagonistas, es una película norteamericana, o sea, se centra en Estados Unidos, y cómo el coronel Weber, que lo interpreta Forrest Whitaker, eh, eh, contacta con la lingüista Louise Banks, que lo interpreta a Amy Adams, que es la total protagonista de la película, para ponerse en contacto con ellos, ¿no? Y la película muestra, por un lado, la relación de comunicación que establece ella con los extraterrestres para entender qué es lo que quieren en un estado de que en cualquier momento los diferentes países van a entrar en guerra con los ovnis porque hay una total desconfianza y además hasta cierto punto razonable. Por otro lado, la relación de amistad con uno de sus colaboradores, con un científico que también está en el proyecto y con que empieza a establecer una relación de amistad muy sólida y muy potente. Y por otro lado, una serie de sueños que empieza a tener a medida que va avanzando la comunicación con los alienígenas, con los extraterrestres, a medida que empieza a tener unos sueños con una niña y con algo bueno, que en principio no tiene relación con ningún recuerdo que tenga ella. Pues bien, a priori hablaríamos de una película de ciencia ficción con un tono intimista y melancólico, muy al estilo Villeneuve, con una fotografía hermosísima, con una banda sonora de Johan Johansson brutal, es una muy buena banda sonora, perfecta para la película, que tiene como un tono un poco lánguido a veces, aunque genera tensión, genera momentos de thriller, sobre todo en la parte final, que están bien conseguidos, y que habla de un tema que es muy interesante, y es cómo el lenguaje eh, construye la forma en la que percibimos la realidad y el mundo y la realidad, ¿no? Claro, es una película de ciencia ficción y que lleva este elemento un poco al tope, al máximo, porque spoiler, si no habéis visto la película, saltar, eh, porque básicamente te llega a insinuar que el lenguaje tiene tal influencia que llega a romper las reglas lineales del tiempo y eso es algo posiblemente es mucho más cercano a la ciencia ficción, aunque sí que es cierto, y eso sí que está comprobado, de que el lenguaje influye mucho en cómo percibimos la realidad, tanto en cómo la percibimos, tanto en cómo podemos hablar de ella, sino incluso cómo podemos, en los diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, cómo nos ayuda a construir esa realidad. Y el ser capaz de expresarla también tienen una fuerte influencia en cómo somos capaces de recibir la información. Y a partir de ahí, que eso sí que es algo real, construye algo de ciencia ficción que a la larga se convierte en la película más romántica y más cálida y más emocional de la carrera de Villeneuve. Y a mí es otra de las películas que yo pondría en mi top 3, junto con Prisoners y Incendies. Eh, y, y nada, decir que Amy Adams está increíble, se come la pantalla, está todo el rato, el punto de vista de la película es el suyo, es ella la que está todo el rato en pantalla,
y lo hace muy bien. Se confirma ella como una gran actriz. Y el resto de repartos, sin ser un reparto tan espectacular como en otras películas de Villeneuve, todo el mundo está muy bien, todo el mundo funciona muy bien. Y eso es una película que yo disfruto mucho. Y a mí es una película que a mí me transmite muchas emociones. La he visto 3 veces, la vi hace un par de días la última vez para justamente esa tertulia. Y me gusta mucho el ritmo que tiene, que es un ritmo como muy lento, con muchos flashbacks, pero que en el fondo son flash forwards. O sea, hay un juego también espaciotemporal muy importante. Y también cómo está construido toda la idea, toda la idea del lenguaje y también el peso de la memoria también. La memoria y luego ese final, spoiler, ese momento en el que ella decide eh, seguir adelante con las decisiones vitales que ella sabe que le van a hacer daño, pero porque quiere vivir esa experiencia, quiere vivir eso, quiere vivirlo, ¿no? Eh, y está muy bien. Y eso hace que la película sea muy romántica, sea muy emocional y muy intensa. ¿Y tú, Oscar, qué te parece la película esta? Pues, pues sí, a mí también me gusta mucho. Eh, bueno, para empezar, la premisa que parte de la película es la de que eh, la comunicación, el barra lenguaje es lo que nos hace, lo que nos define, y eso implica que cuando se nos dé la oportunidad de entrar en contacto con otras culturas de otros planetas, tengámoslo en cuenta muy seriamente, porque si no caemos en la cuenta eh, de que, de que eso es vital para poder resolver una situación tan difícil, ¿no? A priori, como es la de que haya un encuentro interplanetario, si eso no lo tenemos claro, y esa es una de las tesis de la película, eh, pues lo vamos a llevar muy mal, ¿vale? Y ese mensaje conecta un poco con otro, que es que nosotros mismos, ¿vale? Tenemos un problema de comunicación muy grande entre nosotros los humanos, ¿no? Aunque Ujú. Sí, a sí. pesar de que, a pesar de que hablemos todos inglés más o menos bien, otros mejor otros peor, tengamos un organismo como las Naciones Unidas, en el cual se supone que tiene que haber una deliberación sobre los problemas comunes a la humanidad y tiene que haber un acuerdo para tomar soluciones que sean beneficiosas para todos, etcétera, etcétera, pues en la práctica no acaba de funcionar. Yo, a ver, este mensaje para mí es un poco ingenuo, pero bueno, no solo un problema, no solo es un problema de comunicación, ¿vale? Lo que afecta a la humanidad, pero forma parte del problema, obviamente, ¿vale? No es una sola dimensión lo que afecta a las relaciones humanas, no es únicamente el lenguaje, actúan otras cosas, pero, pero de todas formas es importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta que no, que que el hecho de entenderse es fundamental, ¿vale? Y, y, el, y es muy significativo que el ejército de los Estados Unidos, que es el que al principio le encargan tratar con los alienígenas cuando se dan cuenta de que no tienen ni idea, de que no van a conseguir nada, de que llevan seguramente días intentando establecer una comunicación y que no pueden, y que tengan que acudir a una lingüista afamada para poder intentarlo, ¿no? Con alguna perspectiva de éxito, porque si no va a hablar el otro lenguaje, el de las armas, pues es darle una oportunidad a la paz, como dijo John Lennon, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Está muy bien ese aspecto masculino y femenino que hay en la película, en el cual eh, el personaje de Amy Adams, ¿no? Pues representa lo femenino, representa la búsqueda del entendimiento, de la comprensión, de la empatía, ¿no? De llegar al otro,
de comprender al otro, de ponerse en su piel. Y el otro aspecto es el masculino, el de no, 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 aquí lo que hay que hacer es defenderse a toda costa, hay que luchar, hay que utilizar las armas para, para poder sobrevivir, ¿no? Para poder, porque no hay otra opción, ¿no? Y de hecho hay un momento en el cual se produce una confusión enorme, que es con la palabra arma, ¿vale? Justamente. Que los humanos interpretan que los alienígenas cuando usan la palabra arma se refieren a que preparaos para luchar, preparaos para utilizar vuestras armas porque va a haber guerra y, y Amy Adams prácticamente en solitario tiene que defender la tesis contraria. No, 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 es que en realidad lo que quieren decir es que mm, el lenguaje es un arma, ¿vale? Un arma en el buen sentido de la palabra, o sea, en el sentido de que es la herramienta no como arma, sino como herramienta para poder llegar a una solución beneficiosa para ambas partes. Y eso conecta un poco con otras películas de ciencia ficción, ¿no? Como la clásica de Ultimátum a la Tierra, ¿no? En la cual Sí. el, el embajador de otros planetas llega a la Tierra y lo primero que hacen es pegarle un tiro, ¿vale? Porque llega con un mensaje importante para los humanos y estos lo primero que hacen es reaccionar mal, ¿no? Y un poco esa idea juega aletea durante toda la película, ¿no? Que realmente llega un momento de crisis en el cual sabemos que va a haber el uso de armas nucleares contra las naves, que va a haber, bueno, y que aquello va a acabar muy mal, ¿no? Y bueno, no sé. ¿Tú qué opinas? No, 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 sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Has puesto un buen ejemplo con Ultimátum a la Tierra, la clásica, porque, porque es cierto, es una película muy inocente, posiblemente sea la película más inocente de Villeneuve, aunque tampoco es una película de buenos y malos. Y aunque a veces parece que en la película los chinos van a ser los malos, pero al final no lo son tanto, o sea, que no lo son. O sea, es cierto que ahí sí que es una película de Villeneuve, pero es indudable que tiene un tono más inocentón, que tiene que ver está muy conectada con cierta ciencia ficción humanista, y que en ese sentido sí que es una película muy humanista y que intenta dar un mensaje de esperanza y de la necesidad de que la humanidad tenga una visión conjunta, que vuelva a ser eso muy utópico. Pero está bien que haya una película de Villeneuve que sea un poco más utópica y un poco más inocentona y más, ¿no? Y más idealista. Eh, a mí eso me gusta. O sea, no me gustaría si hubiera un exceso de azúcar. En la película no hay ese exceso de azúcar. Es una película, otra vez más, muy fría a nivel estético, o sea, a nivel de ritmo y de imágenes. Puede parecer una película muy fría, aunque sí que hay mucha emoción contenida, pero sí que hay mucha emoción, sobre todo en la parte final. Eh, pero es inocentona, pero no tiene exceso de azúcar, con lo cual a mí ya me vale porque además me emociona y tal, y bueno, no está mal una película de ciencia ficción, pues hacer un poco de ciencia ficción, ¿no? Y dar una imagen más positiva de las cosas, ¿no? Es que hacemos ciencia ficción, pues se hace. Y está bien. Y total, si quieres ciencia ficción más existencialista, tranquilo que, en el sentido más puro y duro, tranquilo que la va a hacer en la siguiente película. A ver, la película también hace una cosa y es, a ver si lo explico bien, yo me explico fatal, lo sé, pero lo que hace es intentar conectar, imbricar, porque están totalmente relacionados, el aspecto vivencial de una sola persona, ¿vale? Con, y lo voy a decir así un poco a la bestia, con el universo, con el todo, Sí, ¿no? el todo. ¿Vale? Eh,
o sea, entra en aspectos filosóficos. La película se atreve a entrar ahí, ¿vale? O sea, no nos la podemos tomar como una película ciencia ficción al uso, en la cual, al fin y al cabo, lo único que importa es lo bien que queden los efectos especiales y un poco que haya un poquito de intriga, un poquito de terror, llámalo X, ¿no? Porque puede haber muchas variantes dentro de la ciencia ficción, ¿no? No, no, la película pertenece a esa categoría de ciencia ficción en la cual podemos meter a 2001, ¿no? De Kubrick u otras, ¿no? Similares, ¿no? Como la de Tarkovsky, etcétera, ¿no? Solaris, o sea, sin llegar a ese nivel de abstracción, ¿vale? Que tienen esas películas que acabo de mencionar, ¿no? O sea, sin acabar de dejar de gustar al gran público, ¿vale? Sí, Pero aún sí. así Es tiene que esa profundidad que la hace especial. eso típico de... Sí, sí, eso típico de Villeneuve, de... Soy un autor, pero al mismo tiempo hago una película accesible, ¿no? Y que está un poco entre medio, entre el autor que hace una película muy personal, muy artística, y el que quiere hacerte una película que llegue al público, que llegue al gran público, ¿no? Esta película es, otra vez, es un poco eso también. Y de hecho creo que funcionó bien en taquilla. No sé ahora mismo, no Sí, lo yo miré, también, pero yo recuerdo que tuvo cierta fama, cierto sí, yo, éxito. yo, yo creo que también tengo esa sensación de que gustó. Sí, sí. Y luego también el hecho ese de crear esa forma de comunicación tan extraña de la tinta del calamar, ¿no? De, Sí. no, de plasmarla de jugar con Con el los círculo. ideogramas, ¿no? En vez de limitar, o sea, de usar un lenguaje simple como el nuestro, basado en pocos signos, de crear un lenguaje muy complejo, capaz de albergar múltiples significados. No lo recuerdo muy bien cómo lo explican, ¿vale? Pero tratan de explicarlo, ¿vale? O sea, de introducir elementos lingüísticos en la trama, para explicar cómo se comunicaría una civilización extraterrestre con nosotros. Ese proceso de aprendizaje en el cual tienen que prácticamente reducir el lenguaje a la mínima expresión para que podamos entendernos como si fuéramos niños, ¿no? Niños pequeños, a los cuales hay que ir poco a poco diciéndoles las palabras justas para que puedan ellos ir desarrollando el lenguaje, ¿no? Y nosotros somos los niños, claro, ellos son los adultos, ¿no? Los que vienen de... Eso está muy bien también, es un gran aporte, ¿no? Es una película inteligente, que se ha hecho con inteligencia. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y además tiene ese rollo también de que es una película que, como suele ser en común en Villeneuve, tiene como varias capas, ¿no? Tiene una parte humanista, ¿no? De mensaje de que la humanidad tiene que unirse, tiene la parte de ciencia ficción, y también tiene la parte personal, ¿no? De historia personal. Tú muy bien has explicado, combina lo que es todo el universo con lo personal, ¿no? Pero claro, al hacer eso también te cuenta la historia personal de la protagonista, con lo cual es otra historia dentro de las historias, ¿no? Como hace siempre Villeneuve, que te cuenta algo, te cuenta una historia, Sicario, es una historia de cartel y de FBI y CIA, ¿no? Pero te está explicando cómo es, como en México, ¿no? Está explicando lo que es moral o es amoral, ¿no? Te explica mucho más, ¿no? Y en todas las películas hace eso. En todas las películas tiene el argumento, pero siempre te explica más que lo que es el argumento en sí. Eh, era lo que decíamos. Eh, Prisiones podría ser perfectamente una película de Antena 3 o Mediodía, pero es mucho más que eso. ¿Por qué? No por el argumento, sino por todo lo que hay de más, por todo lo que hay de más a nivel moral, a nivel de enriquecer el mensaje.
Y la llegada, siendo una película de ciencia ficción de, bueno, llegan unos extraterrestres y ya está, pues es mucho más que eso. Te explica muchas más cosas, te explica cómo actuamos como seres humanos, te explica cómo actuaría el ejército y además lo hace de forma más o menos creíble, que como mínimo lo ves convincente, nunca se sabe cómo actuarían en realidad en algo así, ¿no? Y te cuenta toda la historia real, toda la historia de la importancia que tiene el lenguaje, o sea, es como, vuelve a ser otra película más que tiene como diferentes capas en ella y que funciona muy bien, porque eso la enriquece mucho.